Pues continuando con el tema de leucemias, esta diapo ya la habíamos visto, que son las fases del tratamiento de una leucemia aguda. Recuerda en inducción a la remisión que tú quieres remitir esto. Luego, los pequeños crecimientos de células malignas que no hayas logrado eliminar, que ni siquiera se puedan ver en ahí donde dice nivel de leucemia visible, le das tratamiento con fases de consolidación. Generalmente antes de la consolidación y después de la inducción, o sea, como en medio, como por acá, en las leucemias linfoblásticas y en algunos casos de leucemia mieloblástica se da lo que se llama profilaxis meningia, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues le hacen una punción al paciente en la médula espinal y ahí infiltran metotrexate, ¿sí? Para prevenir la infiltración al sistema nervioso o darle tratamiento a la infiltración del sistema nervioso. Recuerden, seguro ya lo leyeron y que leyeron leucemias, las que más infiltran son las linfoblásticas, ¿sí? Más que las mieloblásticas. Y dentro de las mieloblásticas, la que más infiltra son las que tengan un componente monocítico. O sea, es un subtipo de LMA, ¿sí? Y miren la consolidación. Luego se sigue una etapa de mantenimiento y nada más. Aquí está, miren, induction, profilaxis, consolidación y mantenimiento. Ok, miren, ¿cuándo nosotros decimos que el paciente tiene criterios de remisión de la enfermedad? O sea, es importante que ustedes tengan en su mente la idea de este concepto que es remisión, porque de alguna manera ustedes cuando vean un paciente y el mismo paciente o el familiar te diga es que mi hijo tiene leucemia pero está en remisión. Bueno, ¿qué es eso? ¿No? Cuando dices que está en remisión es tal cual que no hay datos en la biometría hemática y clínicamente de que el paciente tenga leucemia. Y hay puntos de corte, es decir, hay valores ya establecidos para decir, oye, pues sí, el paciente ya superó esa etapa en el que tenía falla medular debido a la leucemia, ¿no? Y ahí te dice, miren, médula ósea, es decir, que te hacen otra vez un aspirado de médula ósea, pero ya los crecimientos, ya la presencia de blastos es menor a un 5%. ¿Se acuerdan que el corte para decir diagnóstico es más de 20%, mayor o igual a 20%, según la Organización Mundial de la Salud? Por lo tanto, si te repiten el aspirado y tienes menos de 5%, pues se dice que el paciente está en remisión. No quiere decir que a nivel molecular no se estén dando crecimiento de todo eso de células, pero que todavía ni siquiera las podemos ver al microscopio ni nada, no podemos. Por eso tenemos que buscar sustancias o datos moleculares de que sí se está dando esa reproducción celular, ¿sí? Luego, hematopoiesis. Por sentido común, o sea, la hematopoiesis ya debe de volver a poder recuperar su capacidad. Los cortes son tener una hemoglobina mayor a 10, bueno, aquí te dice más de 11, plaquetas más de 100,000 y neutrófilos totales más de 1,500. Como quien dice vulgarmente, tus defensas están bien, tus plaquetas están razonablemente bien, igual tu hemoglobina. Vean que ahí son puntos de corte un poco diferentes al valor completamente normal. Ausencia de síntomas y signos existentes al diagnóstico. O sea, que el paciente no tenga, por ejemplo, fiebres, que será diaforesis, mayor pérdida de peso, que no tenga síntomas sistémicos como astenia y adinamia, ¿vale? Y obviamente algo que se llama ausencia de blastos en líquido cefalorraquídeo. Porque yo les comentaba que esa profilaxis neuromeningia que se da después de la inducción, a todos los que sean linfoblásticas se les toma una muestra de líquido cefalorraquídeo y se manda a estudiar a ver si ya hay blastos o células malignas en líquido cefalorraquídeo. No deberían de haber, porque si hay, quiere decir que ya llegó hasta ahí la infiltración de la leucemia, ¿sí? Estos son los criterios de remisión. Y esta diapositiva es muy importante y es muy buena porque resume de manera general algunos aspectos de las principales leucemias.
de la LMA o leucemia mieloide aguda, de la... ¿Sí se ve? No hay manera de que... Oye, ¿y el control? ¿No hay control? ¿Nani? Bueno, lo que voy a hacer es esto. Miren, vamos de este lado, donde dice media de edad al momento del diagnóstico. Vean cómo la leucemia mieloide aguda es más factible en personas mayores, ¿sí? Vean cómo la LLA es la más frecuente en niños, en una edad muy joven, a los 4 años, 5, 10 años, etc. Sin embargo, también puede dar a los adultos y tiene peor pronóstico, ¿se acuerdan? Luego veamos la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfocítica crónica. Ambas son de los adultos, ¿ya ven? O sea, la mayoría ya están grandes cuando se les diagnostica estas leucemias crónicas. Veamos la media de sobrevida. Vean la sobrevida. De 1 a 2 años, ¿sí? De las leucemias mieloides agudas. En niños más de 10 años, en adultos 2 años, como diciéndote en un adulto es de peor pronóstico. Esto es sin tratamiento. Vean cómo aquí más de 10 años de sobrevida para los de crónicas y más de 5 para la leucemia linfocítica crónica, ¿sí? Como quien dice, si tuviéramos que decir algo sobre la sobrevida, ¿quién tiene mayor sobrevida, las crónicas o las agudas? En general, las crónicas, ¿no? Respecto a las agudas. Aquí donde dice su capacidad de remisión inicial, o sea, ¿qué porcentaje remiten de manera inicial con inducción a la remisión? Con la primera dosis de ¿cómo se llama? De quimioterapia, ¿qué porcentaje remite de enfermedad? Miren, la LMA, leucemia mieloide aguda, un 60, un 70%. Eso es bueno, ¿no? O sea, es bueno que puedan remitir el 60, 70% de la enfermedad. Vean 90% de las leucemias linfoblásticas agudas. Qué bueno, qué bueno. Y vean las crónicas igual, responden muy bien. O sea, ¿cuál tendría peor pronóstico? LMA. Las agudas y específicamente LMA es la de peor pronóstico. O sea, para cualquier rango de edad, pero digo más para el del adulto, ¿no? Es de peor pronóstico. ¿Cuáles matan más, las agudas o las crónicas? Las agudas. Y de las agudas, la mieloide. Y luego veamos qué dice en cuanto a white blood cells count and presentation. ¿Cómo están los leucocitos al momento de la presentación? Vamos a ver 3 cosas a la vez. Hemoglobina al momento de la presentación y plaquetas al momento de la presentación. Y vean, eso es lo que yo les decía. Vean cómo está en las mieloide aguda. Dice alto o bajo el nivel de leucocitos. Eso es justamente lo que les decía. Puede estar alto o bajo. Cuando el paciente las tiene muy altas, recuerden que el paciente puede tener puede presentar leucostasis, ¿sí? Y formar trombos por aumento de la viscosidad en la sangre, y se puede presentar como lo que hemos explicado en trombosis, o sea, un EBC, un infarto, una trombosis venosa profunda, etc. De hecho, aquí lo escribí, las agudas pueden tener leucocitos tanto altos como bajos. Aquí, de hecho, por eso no ejemplifico mucho, lo mismo. Pero vean a las crónicas. Las crónicas, ¿qué te dice? Leucocitos siempre elevados. Vean, leucocitos siempre elevados. Y si se darán cuenta, la que decía leucemia mieloide crónica, te dice aumento de las células mieloides, las que sean de estirpe mieloide. Y la otra dice elevación de las células linfoides, ¿sí? En la leucemia linfocítica crónica. Ahorita vamos a ver casos sobre eso. Si nos vamos a la parte de aquí arriba, vean el cuadro blanco, gris o no sé qué sea, dice, en leucemia mieloide crónica te dice que los pacientes pueden tener leucocitos mayores a 100,000. Pueden tener leucocitos mayores a 100,000. Pues eso es importante. Luego vámonos donde dice hemoglobina. ¿Cómo está la hemoglobina y las plaquetas? Hemoglobina en las agudas, ¿qué dice? Baja, baja. Plaquetas en las agudas, baja, baja. La hemoglobina en las leucemias agudas siempre estará baja. Siempre, porque para el punto de la reproducción de las células blásticas
ya condiciona algún grado de entorpecimiento del funcionamiento normal de la médula, en este caso la eritropoyesis. Igual las plaquetas, siempre las plaquetas estarán disminuidas de alguna manera en las agudas. Por lo tanto, vean que el paciente pudiera tener leucocitos bajos, hemoglobina baja, plaquetas bajas. Eso se llama pancitopenia. Pan pasa pan todo, citocitos célula, hematosangre y A relativo a todo disminuido. Cuando hablamos de pancitopenia es que están disminuidas las tres líneas principales: plaquetas, hemoglobina, glóbulos rojos y glóbulos blancos. O sea que es factible que una manera de presentación bastante frecuente, muy frecuente, es con visitopenia. Visito, bis 2 y lo demás ya saben. Entonces, con dos líneas caídas, ¿sí? O disminuidas. Y menos frecuente que haya pancitopenia. De hecho, este es un dato, pues, plus. Cuando un paciente tiene pancitopenia, ese es un criterio para considerar aspirado de médula ósea. Es un criterio, es una indicación, ¿vale? Tener pancitopenia. Siempre y cuando hayas descartado otras posibilidades más sencillas antes de invadir al paciente, pero en ese contexto, como médicos deben de saber que si tú ves las tres líneas caídas, es una consideración la aspirado de médula ósea, aunque sea invasivo, ¿vale? Por los riesgos de que el paciente tenga algo que está haciendo que falle la médula, ¿sí? Entre estos, una leucemia. Ahora vean cómo está la hemoglobina en las crónicas. Low, anormal, low or normal. O sea, la hemoglobina puede estar normal o baja, o sea, puede no ser tan llamativa. Y las plaquetas pueden estar altas o normales, bajas o normales. ¿Dale? Ahí no hay tanto pierde. Luego, donde dice splenomegaly and adenopathy, te dice splenomegalia, adenopatías y riesgo de infección. Y vean cómo están en las agudas. En las agudas dice, rara vez va a haber esplenomegalia. Te dice, solo en la leucemia mieloide aguda es rara, porque en las otras es común. Es todo lo que tenemos que recordar. Que en las mieloides es raro que te hagan esplenomegalia, pero es común en las otras, miren. O sea que podemos decir que alguien tiene leucemia solo porque tenga esplenomegalia. O sea, que podemos determinar qué tipo de leucemia es por la esplenomegalia está muy difícil, ¿me entienden? No podemos basar esa idea solo por la esplenomegalia. Nada más para que ese concepto lo tengan en su cabeza. Tener esplenomegalia no puede ayudarte para que digas, es esta en específico. Aunque sea más raro en las agudas mieloides, no quiere decir que no pueda tener, ¿sí? Eso es importante. Pero ¿en cuáles es más común? Porque en todas dice común, pero en la que es más común de todas, en la LMC, leucemia mieloide crónica. LMC. Aquí está, miren. LMC. Aquí está. De hecho, aquí lo dice esplenomegalia mayor del 50% de los casos. LMC. De hecho, dice ahí más común que con LLC. Ah, ¿ya vieron? Y luego adenopatías. Igual, miren, son raras en la leucemia mieloide crónica, aguda. No es tan común los crecimientos de los ganglios. Pero es común en todas las que sean leucemias linfoides, obvio. Todas las leucemias linfoides es más probable que tengan, si lo analizamos, este era LLA y este que está por acá era leucemia linfocítica crónica. Todas las que sean linfocíticas es más probable que tengas adenopatías, ¿sí? Y es raro que haya adenopatías en las que son mieloides. Y luego, ¿cómo está el riesgo de infección? Está muy aumentado en todas. Porque aunque pudieran haber elevación de los leucocitos, esos leucocitos son disfuncionales. No son útiles, no funcionan esos, no hacen la función adecuada de defender, ¿sí? Por eso el riesgo de infección es alto. De hecho, aquí puse las adenopatías son más frecuentes en las linfocíticas. Solo en las leucemias mieloides crónicas no hay un aumento de infecciones, no hay un mayor riesgo de infecciones en las leucemias mielocíticas crónicas. Y vámonos a algo interesante. Ok, un dato interesante igual. Veamos los leucocitos. Ya habíamos dicho que los leucocitos
siempre están elevados en las crónicas, ¿verdad que sí? Sí lo habíamos dicho. Lo más probable es que estén elevados en las crónicas los leucocitos, ¿sí? Pero lo más común es que la leucemia mieloide crónica nos dé valores de leucocitos mayores a 100,000. Digo, no es una receta, pero piensen que nos puede dar valores muy altos. Y los leucocitos en la leucemia linfocítica crónica suelen ser mayores a 50,000. Obviamente tú cuando ves una VH, o sea, si lo normal es de 4,500 a 11,000 a 12,000 y de repente, ¿qué? ¿30,000? Cuando tú ves a alguien que tenga 30,000 de leucos, obviamente el médico dirá, oye, puede estar infectado. Pero si el paciente no tiene datos de infección, obviamente tienes la obligación moral de considerar como posibilidad algo que infiltre la médula ósea, ¿sí? ¿En una sepsis cuántos linfocitos? ¿Linfocitos o leucocitos? Es que no hay, precisamente por eso yo te decía, no podemos solo fijarnos solo en los leucocitos, es como un error. Lamentablemente muchos colegas pues es lo que piensan, ¿no? Muchos leucocitos, infección grande. No, la infección no es la única causa de elevación de leucocitos, por lo tanto la manera correcta si tienes una leucocitosis muy importante es ver el cuadro clínico en su totalidad, o sea, el contexto clínico en su totalidad. Por ejemplo, no sé, si yo te dijera, oye, pues, ¿cómo fue la evolución del paciente? Pues de hace 3 semanas, fiebre, astenia, dinamia, pérdida de peso, palidez generalizada de tegumentos, equimosis fáciles, sangrado de las encías, viene, le toma laboratorios, tiene una visitopenia. Esa es una. Tiene visitopenia, pero de leucocitos tienes 38,000. Y ahorita voy a poner otro. Llega un paciente que tiene un antecedente de hace 2 semanas, que tiene tos productiva, verdosa, fiebre, ha presentado disnea que se ha ido aumentando conforme pasan los días, malestar general, fiebres muy altas. Llega al hospital, le toman sus laboratorios y tiene 22,000 leucos y una radiopacidad basal izquierda. Una es una neumonía y la otra es una leucemia aguda. O sea, dense cuenta cómo el contexto orienta hacia algo, aunque las dos hayan tenido los leucocitos muy altos. Creo que lo que querías preguntar es a partir de qué punto yo empiezo a pensar que esa leucocitosis está muy exagerada y no que no pueda ser infección, sino que habría que descartar obligadamente. Yo creo que más de 35,000. Más de 35,000 ya es poco factible que solo tenga que ser infección. Habría que considerar otras posibilidades. Y vean cómo algo en particular los linfocitos en la leucemia linfocítica crónica en el 25% de los casos están elevados, ¿sí? En el 25% de los casos están elevados los linfocitos, o sea, hay una linfocitosis, ¿sí? Ok. Miren, las leucemias agudas pueden presentarse con pancitopenia. Ok. Y aquí abajo hay como un breve resumen de cómo se hace el diagnóstico, pero muy, muy breve. El diagnóstico de la leucemia mieloide leucemia mieloide aguda y de la leucemia linfocítica aguda o linfoblástica aguda, que es lo mismo, es aspirado de médula ósea y presencia de blastos más de 20%, ¿cierto? Recuerden que las diferencias son que los blastos van a estar granulados, más que nada en las mieloides, ¿se acuerdan? Y los bastones de Auer, que es mieloide. Y vean cómo se hace. Ok, ya. Esto es de la mieloide y esto es de la linfoide. Bastones de Auer no, blastos granulados no, y el citoplasma es escaso. Y el citoplasma en las mieloides, vean cómo es mayor en cantidad, ¿se acuerdan? Mayor en cantidad. ¿Recuerdan cómo era el citoplasma de las linfoblásticas? Está escasito, está poco, está claro, como si fuera un huevo.
Y vean cómo se hace el diagnóstico, en general de las leucemias mieloides crónicas. En la leucemia mieloide crónica es tan frecuente, tan frecuente la presencia de una mutación específica en el cromosoma, se llama cromosoma Filadelfia, que lo tienes que buscar, o buscar la fusión, la proteína de fusión de BCR-ABL, ¿vale? O sea, si tiene eso el paciente y en un buen contexto clínico, haces el diagnóstico, ¿sí? Obviamente aquí vean cómo no dice blastos, sí se percataron que no dice blastos, porque no sería esperable que tuviera blastos más de 20%, salvo que haya una progresión, es decir, te hayan diagnosticado crónica y luego en un posterior, en una consulta, en otro momento que te hospitalicen, tengas blastos, porque entonces ahí correspondería en una fase blástica, que progresó de algo crónico a algo agudo. Y luego vean cómo se hace el diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica. Datos clínicos, o sea, laboratorio, perdón, más un cuadro clínico compatible con un frotis de sangre periférica que nos presenten células de lodo, smudge cells, más un aspirado de médula ósea con un incremento importante de los linfocitos en un 30% en aspirado de médula ósea, ¿sí? Ahorita vamos a ver las células estas para que se familiaricen un poco, ¿sí? Aquí, ¿alguna pregunta?